¡Hola! Yo creo que va a durar más este hola que los anteriores. Bienvenidos. Hoy es lunes, ya estamos en el mes de agosto, se cumplen ya en este mes 24 meses del gobierno de Luis Abinader y muchos esperan que hayan cambios. Se ha hablado de que, me decían a mí la semana pasada, de que ya hay un ministro que no tiene muy contento al presidente y que ya ese pana hasta recogió su escritorio. Pero siempre Radio Bemba alimenta rumores y el morbo con informaciones que son difíciles de confirmar. Algunas de ellas son informaciones que vienen de fuentes creíbles, periodistas que están muy seguros de la información que brindan. Cuando vienen de esos periodistas, las informaciones yo las creo. Y cuando no, pues toca esperar para no adelantarse. En este caso, hay quienes entienden y están muy seguros de que el gobierno de Luis Abinader necesita un relanzamiento. Si bien es cierto de que la gente todavía valora positivamente al actual presidente, hay en su gobierno muchas manzanas podridas que deben de ser sacadas del gobierno y sustituidas por gente que de verdad haga un mejor trabajo, tenga un mejor desempeño para poder dar la cara y poder estructurar un discurso en el 24 que haga confiar al votante de que el presidente merece continuar 4 años más. Aunque todavía falta por esperar porque 2 años, en 2 años pasan muchas cosas y cambian dramáticamente las cosas. En 8 meses el PLD perdió las elecciones. En 8. Así que ciertamente el país y el gobierno de Luis necesitan un relanzamiento, necesitan el presidente a esta fecha, bueno, que lleva un ritmo de trabajo bastante agitado, se han dado muchos fenómenos. El fin de semana pasado hubo hubo un comunicado publicado por la empresa Mercasit. Yo siento, ese es mi pensamiento, que el caso Medusa se le fue de las manos a las autoridades. Toca tantas cosas que prácticamente no ha dejado nada sin tocar y ha llevado a muchas empresas a hacer aclaraciones, incluido este grupo económico que es uno de los más grandes de la República Dominicana y una de las empresas más poderosas, cuyos propietarios son cercanos al gobierno. No digo que sean colaboradores, sino cercanos, porque se le ha visto vinculado este grupo empresarial junto con el CONEP a proyectos como el del lanzamiento de la marca País hace ya casi 2 años y otras iniciativas que el gobierno de Luis Abinader ha tenido y que los dueños de esta empresa pues han estado pues, de cerca participando junto al gobierno, no siendo tal vez colaboradores, porque es una empresa tan grande y ningún grupo empresarial que el gobierno así se lo requiera que participe o le colabore, lo va a negar. Pero ciertamente pareciera como si el presidente de la República se ha olvidado de muchas cosas. Y creo que lo más importante de ese comunicado es la advertencia que hace no al presidente, sino a aquellos que a cambio de destruirlo todo y plantear que nada sirve en el país, que todo está podrido, que lo único sano que hay en la República Dominicana son ellos, con una denunciofilia que espanta, y no es verdad que son serios, no son serios nada. No tienen autoridad para denunciar, ni para señalar, ni para enrostrar faltas a nadie, porque son gente que está moralmente invalidada, desde senadores hasta gente que está en los medios con un afán de señalar y denunciar que pasma. En República Dominicana, según estos elementos, no sirve nada. Igual que otros charlatanes que andan itinerando por el país con un discurso altisonante, haciendo pensar a quienes los escuchan y se lo creen, porque yo no se lo creo,
que son gente honesta de verdad, que son gente que de verdad son la diferencia cuando no es así. No son serios. Posturean serlo. Y en un país donde la gente está harta de escándalos y hasta cierto punto desencantada de los políticos claudicadores y charlatanes, pues estos discursos ganan tracción fácilmente. Y este comunicado es una advertencia para estos que quieren acabar con todo y ojalá que la Sociedad Industrial Dominicana tome las medidas que deba de tomar para que se acabe la ligereza en querer vincular simplemente por asociación o porque llevan el mismo apellido o por lo que sea y convertir en ladrón a todo el mundo y en todo lo que le dé su maldita gana a un grupo de charlatanes que andan ahora pululando por las redes que no tienen consideración de nada ni con nadie. Hay que tener cuidado. Mucho cuidado hay que tener. Esa es la verdad. Ya por otra parte, hoy se cumplen 70 años de la llegada de la televisión a República Dominicana y también se cumplen 133 años de la fundación del Listín Diario. Ayer en la noche me preguntaba alguien, pero ¿por qué lo dicen a esta hora? Bueno, ya yo he explicado muchas veces que cuando se toman decisiones de este tipo, como la renuncia de el superintendente de electricidad que se vio en medio de un escándalo por un tema de aumento de salario hace una semana y pico, Rafael Velasco ayer comunicó en horas de la noche su renuncia. Eran más o menos las 10:30, 11 cuando se hizo pública la información. Y bueno, eso es lo que se recomienda para que sea en esos horarios que se haga, ya cuando los periódicos tienen su portada diseñada para que no le den primera plana y no aparecer, para que la agenda y el ciclo noticioso sea corto y la información, pues el daño que va a hacer, pues sea leve. En el caso de Rafael Velasco, que era superintendente de electricidad, renunció este domingo a su cargo mediante una carta que le envió al presidente de la República. Lo renunciaron. La dimisión ocurre días después de que se diera a conocer la información de que se había aumentado su salario en la superintendencia, así como también a otros altos funcionarios y a todos los colaboradores de la entidad, lo que recibió fuertes críticas de la población que se quejaba del alza de la factura eléctrica. Ante los cuestionamientos, la entidad anunció que desistía del alza en el nivel del consejo, pero que lo mantenían a los colaboradores conforme a la ley laboral. En una carta del 31 de julio, sin dar explicaciones sobre los motivos de su renuncia, él informó al mandatario de su decisión de apartarse de la posición a partir de ayer mismo. La carta fue publicada por Diario Libre y bueno, renunció y nada, le dejó un puesto ahí disponible a Abinader para ir renovando el gobierno, aunque los problemas que hay en el tema, con el tema de la electricidad, apenas comienzan en República Dominicana. Como decía yo ayer, con el anuncio del Banco Central del aumento de 50 puntos a la tasa de interés, solamente queda decir, por ahí viene septiembre. En Estados Unidos hay un debate sobre un tema que a mí me preocupa. Y es en la subrealidad que vivimos en el día de hoy. O sea, es una realidad que a mí me cuesta de verdad creerlo. Los medios de comunicación y todo lo que está pasando. Y es el asunto de la caída en recesión de la economía americana, que según la definición de los economistas por décadas ha sido dos trimestres consecutivos del año de contracción de la economía. Ya pasó en marzo, enero-marzo, que se anunció en abril, y el de julio, que fue el de junio, de marzo exactamente a julio, el de marzo a junio, que se anunció ahora en julio, que fue de 0,9, la contracción del gobierno de Joe Biden ha hecho malabares
para decir que esa no es la definición de, de, de recesión, que la recesión está incidida por una serie de variables y que no es solamente la contracción del PIB lo que determina que haya recesión en un país, sino que es lo que ellos definan. Y eso es tal que Wikipedia cambió la definición de, de recesión, la que establecía como la, la definición dos trimestres consecutivos, trimestral, dos trimestres consecutivos de contracción del PIB. Eso ya significaba una recesión en la economía. Bueno, por Wikipedia no se quedó simplemente con la definición de, de recesión. Wikipedia también le dio a la definición de definición. Y es una cuestión surreal. Estamos viviendo tiempos extraños que hay personas que niegan la realidad, que buscan crear una verdad alternativa y uno se pregunta, ¿qué coño es lo que está pasando? ¿Qué coño es lo que sucede en el mundo? Ellos, Wikipedia cambió el significado lo publica Panam Post, cambió el significado de recesión para favorecer a Joe Biden. Wikipedia, la enciclopedia libre y posiblemente uno de los portales más usados para consultar, está dentro de los 10 portales más visitados del mundo y posiblemente uno de los portales más usados para consultar términos, biografías o cualquier tópico, cambió convenientemente el significado de recesión en medio de la tormenta que atraviesa la Casa Blanca luego de darse a conocer que durante 2 trimestres consecutivos Estados Unidos experimentó un crecimiento económico negativo. Además, el artículo fue cerrado a ediciones para usuarios no registrados o con cuentas no confirmadas. El hecho no pasa inadvertido dado que el propio presidente Biden ha negado que el país haya entrado en recesión. Su argumento llegó acompañado de un comunicado de su gobierno para intentar cambiar la percepción de esta coyuntura económica que amenaza más la credibilidad de la administración demócrata. Una revisión de la historia de ediciones de Wikipedia permite ver que luego del 15 de junio de 2005, fecha de la antigua edición, la siguiente está registrada el 29 de julio de 2022, un día después del anuncio del Departamento del Comercio de Estados Unidos que dejó en evidencia al gobierno de Biden. Lo que se leía antes del 29 de julio era lo siguiente: una recesión generalmente se define en macroeconomía como una caída del Producto Nacional Bruto de un país en 3 trimestres consecutivos. Actualmente, el significado de recesión en Wikipedia dice: en economía, una recesión es una contracción del ciclo económico cuando hay una disminución general de la actividad económica. Si bien el artículo anterior citaba una caída en 3 trimestres consecutivos, es decir, un trimestre más de lo que se estima en algunos economistas, el cambio no parece una mera coincidencia. No hay hasta ahora mayores correctivos económicos emanados desde el gobierno, mientras que los voceros del presidente se unen a la retórica de negar cualquier crisis. Por ende, el trimestre más o menos podría ser indiferente. Como afirman expertos, hogares y empresas no necesitan tener acceso a los datos macroeconómicos como el PIB para saber que la cosa va mal en la economía. Esta cita la hace Peter Jacobsen, profesor de economía de Ottawa, de la Universidad de Ottawa. Pero no es para menos que el economista mencione que si la Casa Blanca de Biden le preocupa que una definición de recesión le haga quedar mal, simplemente elegirá otra definición. No obstante, el portal hace algunas acotaciones en lo referido al significado de recesión. Dice que ese artículo puede ser afectado por un evento actual, mayor debate político en los Estados Unidos. Asimismo, exhorta a verificar reclamos y todas otras cosas. Esto es en Panam Post, que publican esto, y uno se pregunta, uno quisiera entender cómo diablos llegamos a esto. Pues la palabra definición también le cambiaron la definición y a la palabra definición, y cerró también esa palabra, la definición de recesión y la definición de definición en Wikipedia.
Y esto uno se pregunta, ¿en qué maldito mundo fue que entramos a vivir en el 2020? Que todo esto, no sé, yo lo siento cosas muy, muy raras que están pasando, pero hablo con cuestiones que son realidades que eran hasta hace poco realidades, pero que me recuerdan mucho a los alternative facts de inicio de la administración Trump, que Kellyanne Conway dijo en una entrevista en un canal de televisión. Yo lo vi en vivo y a mí me pareció chocante. Y ciertamente los hechos son los hechos, no hay hechos alternativos, la realidad es alternativa, pero tampoco lo que estamos viendo ahora es que sea muy auspicioso. Y lo peor es que la prensa más alineada con el Partido Demócrata en Estados Unidos, muy por el contrario de alarmarse y denunciar esta manipulación de la realidad a través del lenguaje que este gobierno de Biden lleva a cabo, que debería ser un compromiso de la prensa, sin importar si es de derecha o es de izquierda, y es que se supone que lo que la prensa hace es la búsqueda de la verdad y, y es un contrapeso para el poder. Hoy en día vemos todo lo contrario. En el caso de Estados Unidos, esto es una vaina que a uno le choca. Ya cierro con un debate que se ha dado en República Dominicana frente al tema de el anuncio hecho por David Ortiz de que no solamente había hecho un anuncio de que él lanzaba su marca de marihuana, Papi Cannabis, algo así, o Cannabis Papi, bueno, producto derivado de la marihuana, del HTC, sobre el tema de que lanzaba esta marca en Estados Unidos, de que era un consumidor habitual y que le había ayudado a superar muchos temas de salud, etcétera. El debate sobre los beneficios eh, terapéuticos del cannabis, es un debate que está casi cerrado en la comunidad científica, en casos muy particulares y también en los efectos secundarios que tiene y la puerta al consumo de drogas más duras, que también es la marihuana. En el mundo, desde principios del siglo XX, se viene discutiendo la necesidad de la legalización, de la comercialización y del consumo de las drogas. Hay un autor español, Antonio Escotado, que escribió uno de los libros más importantes sobre este tema, una vaina que tiene como 1500 páginas, enorme. Cuenta la historia desde cuando el hombre hizo una investigación bastante extensa, de en qué momento el hombre empezó a experimentar con sustancias alucinógenas hasta el inicio de su prohibición y de cómo la lucha o la guerra contra las drogas en la década de los 60 lo único que hizo fue exacerbar el problema más que ayudar a resolverlo. Ciertamente, yo tengo un tema con las drogas. Yo considero que cada quien es soberano de hacer con su cuerpo lo que le dé la gana, como le dé la gana, y yo no tengo bajo ninguna circunstancia el derecho de meterme en eso. Pero también hemos hecho un acuerdo y los estados han establecido a través de leyes limitaciones y prohibiciones y somos entes sociales y entes que parte de la sociedad en la que vivimos. Ciertamente en el estado de Massachusetts el negocio del cannabis es legal, es una actividad legal, y hace la pregunta de si todo lo legal es bueno o por ser legal es correcto. Es una pregunta pura y simplemente. Luego esto lleva a que a nivel federal en Estados Unidos sigue la prohibición, aunque hay una veintena de estados que ya han despenalizado el consumo y la comercialización. Canadá, el estado tiene el monopolio de la comercialización y aún así el tráfico y la venta de marihuana en la calle sigue tan campante como antes de la despenalización. Bueno, las tiendas que venden en Canadá no dan abasto a la demanda. Y ciertamente uno se pregunta, yo me pregunto, me hago la pregunta válida
de si el momento en República Dominicana necesita que discutamos esto. Yo creo que no. Yo creo que todavía no es el momento para plantearnos esa discusión. Y David, que es ciudadano americano y que una de sus residencias, él vive en la Florida, pero también reside un tiempo en el estado de Massachusetts, como ciudadano americano puede hacer lo que le dé la gana. Pero me pregunto yo, y esa es la pregunta que me hago, en este mare magnum de la ley 5088 de República Dominicana versus lo que pasa allá, versus lo que sucede aquí, o sea, es un tema que yo mismo no he encontrado el camino de darme una respuesta contundente. Si me preguntan a mí, ¿a usted le importa o le molesta que una persona consuma drogas? No. Mientras yo no tenga que financiarle, mientras yo no tenga que pagarle con mi dinero, ni para consumir, ni para combatir los efectos posteriores a su decisión, me da igual. Me tiene sin cuidado. Lo que cada quien haga con su vida, con su cuerpo, eso es el problema de cada quien. No me tiene sin cuidado. Hablar de si las drogas son buenas o malas, no tengo la facultad ni el conocimiento para definir desde una perspectiva moral o de efectos lo que es bueno o lo que es malo, porque consumimos muchas cosas que tienen efectos negativos en el cuerpo y que son legales. Entonces es un debate difícil de sostener. Que la droga ha destruido muchas vidas, indudablemente. Eso es indudable, y lo ha hecho el alcohol también. Y las empresas más respetadas y más conservadoras de este país son empresas que se dedican a la producción de alcohol. Entonces es un debate complicado. Y lo que ha hecho David Ortiz es pura y simplemente, bueno, abrir una ventana, la ventana de Overton en República Dominicana sobre un tema. De que aquí se mete pila de marihuana, sí, lo que uno ve más serio le dan durísimo, matan un gare donde quiera. Y no dejan de ser serios por darle a ese gare. Entonces, es un tema que tenemos que hablar oportunamente, pero creo que este no es el momento. Porque lo que yo estoy en contra es de la erotización del consumo. Si hay algo que me gustaba cuando veía a Antonio Escotado hablar de estos temas de una forma muy crítica, con mucho criterio, él fue un experimentador, experimentó con todo a lo largo de su vida. Él decía que uno debe de darse la oportunidad de hacer lo que uno le dé la gana, pero saber que eso que te estás haciendo trae consecuencias y que debes de ser responsable de tu decisión. Que si a ese mundo, si a eso que te vas a meter, no tienes la capacidad de controlarlo o lidiar con las consecuencias, que no lo hagas. Y aquí, antes de pasar por esa discusión, debemos de hablar de otros temas. Así que nos vemos en un próximo video.